microbiología. Vamos a ver si Gonzalo llega, porque está de guardia en la terapia, llega a las 11. Yo les aviso de cualquier manera, porque hoy el doctor Bonti no está en el Congreso, así que si no llega a venir Gonzalo, directamente vamos a tener de 8:30, ya empezamos ahora, terminaremos tipo 11, y después van a volver a tener clase esta tarde a las 15 con el doctor Ampuero, de 15 a 16:30 y de 16:30 a 18 con el doctor Orlando con las resoluciones de casos. Ahí siempre igual que la semana pasada. Yo les aviso para que no se queden esperando si no vine. Ahora les mandé un mensaje a ver si va a dejar agua. Bueno, hoy lo que vamos a ver es la fase de introducción a la, mejor dicho, no es introducción a la micología, pero vamos a ver todo micología. Es decir, vamos a introducirnos en la otra especialidad de la microbiología que no habíamos visto nada. Habíamos visto parásitos, virus y no habíamos visto nada de microbiología. Bueno, gracias. Y acá van a ver que cambia todo lo referido lo que son biológica, porque cuando hablamos de todo lo que son hongos, la diferencia es notable con respecto a todo lo que hemos venido hablando, porque cambiamos de psicología. Acá ya no hablamos de células procariotas y sí de células eucariotas, es decir, células muy similares a lo que tenemos como huésped nosotros o los animales, el género Animalia. Entonces van a ver que no solamente la estructura, sino la forma que tienen los hongos para poder de alguna manera producir patologías. Y acá vamos a ver enfermedades que son provocadas por los hongos, que vamos a clasificarlos como hongos primarios, de acción primaria, y hongos oportunistas. Si uno se atiene realmente a que en qué momento puede tener una micosis, que así se llaman las enfermedades provocadas por los hongos, las micosis generalmente la mayoría de las micosis son oportunistas. Y oportunista, ¿por qué las llamamos así? Porque tenemos algún factor genético que nos lleva a que haya alguna disrupción que muchas veces no es manifiesta. Disrupción, todos saben lo que es. Una alteración en el sistema inmunológico, ya sea innato, natural o adaptativo, ya sea celular o tumoral. Siempre están al acecho de que haya alguna falla en el sistema inmunológico para poder colonizar e invadir al huésped humano. Como en las bacterias, ya lo habíamos visto, dentro de lo que es microbiota residente normal, también habrá hongos. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Y esta
estos hongos ¿por qué no nos provocan ningún tipo de alteración? Porque están conviviendo en simbiosis. Acuérdense que habíamos visto lo que era simbiosis. Están conviviendo en simbiosis, en un equilibrio entre bacterias y hongos. Mientras ese equilibrio se mantenga y no se produzca un desbalance en donde va a disminuir la biota normal bacteriana y va a aumentar la biota fúngica, todo anda bien en el organismo. El problema es cuando hay un desequilibrio. ¿Y esto en dónde lo vemos? Generalmente lo vemos en piel, generalmente lo vemos en mucosa. Esto es lo más relevante porque muchas veces ustedes dicen, che, mira, estoy con toda un eritema en la mucosa bucal, tengo como ampollitas, y ustedes dicen, ¿qué es lo que será? ¿Un herpes? Y puede ser. ¿Será una micosis? También puede ser una micosis. ¿Por qué? Porque hay algo que hizo que la microbiota residente normal de la cavidad oral hubo un desbalance y nosotros en cavidad oral, la gran mayoría de nosotros tenemos hongos. ¿Qué tipo de hongos? Ahora lo vamos a ver. Hongos unicelulares denominados levaduras. Y esas levaduras, también vamos a verla, tienen un nombre genérico que todas las tienen que haber sentido nombrar, que se denominan cándidas. Esto pasa lo mismo generalmente en el sexo femenino, en el aparato genital femenino. Cuando hay una alteración de los lactobacillus, la gran mayoría del sexo femenino tiene levaduras en la vagina, pero están en equilibrio con los lactobacillus. El lugar residente normal, ya lo vamos a ver cuando veamos bacilos gram positivos, hay un desbalance por X motivos y aparecen con signos y sintomatología como leucorrea, o sea, aumento del flujo que se caracteriza por ser un flujo espeso, blanco, molesto, con mucho fluido. Es una cándida. Por favor, los que ven televisión y sienten las propagandas de las bestialidades que dicen cuando hablan de cándida vaginal, no existe eso. Eso es una brutalidad terrible que puso la industria farmacéutica para poder vender los óvulos. Entonces, no existe la cándida vaginal, es un invento. Ustedes bórrenselo de la cabeza si alguno lo ha sentido, porque no se le puede decir a un paciente que tiene una cándida vaginal. Que esté ubicado en la vagina no quiere decir que sea una vaginal, se llama cándida álbica, se llama tropicali, se llama parapsilosis, etc. Ahora lo vamos a ver. Pero con esto, la introducción es para que ustedes les quede. Generalmente, todo lo que sean hongos son oportunistas, a excepción de lo que vamos a ver hoy también, que se denominan micosis superficiales. Y las micosis superficiales son aquellas que se nos presentan en la piel y que son micosis primarias. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros las puede adquirir sin tener una
inmunodepresión, pero sí tenemos una predisposición genética. El 30% o el 40% de la población tiene genes que frente a la llegada de este organismo se activan y van a permitir que la colonización pase a ser infección. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en piel, en pelos y uñas. Estos se denominan, ustedes ya lo tienen que empezar a hablar con terminología médica, se denominan faneras, piel, pelos y uñas. Entonces aparecen esas manchas por ahí en el tórax o en la espalda de color marrón, que descaman muchísimo, que pican muchísimo. Bueno, esa es una tiña. Esas son las llamadas tiñas, que puede ser tiña corporis, cuando está en el cuerpo, puede ser tiña pelis, cuando está en los pies, onicomicosis, cuando están en las uñas. Muchos de ustedes pueden tener, sobre todo los que hacen deporte y que están permanentemente con zapatillas, y ese calzado hace presión constantemente sobre las uñas, es un factor predisponente disparador para que esas uñas se coloricen con hongos superficiales. Ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a ir viendo las características más sobresalientes . Bueno, ahí habla de historia. ¿Por qué habla de historia? Porque lo que ustedes deben saber, como conocimiento general, no porque sea importante, pero que las primeras infecciones que se detectan en las épocas remotas bíblicas son infecciones provocadas por los hongos antes que con las bacterias. Entonces los hongos, como las bacterias, llevan muchísimos miles de años en la historia natural de la evolución del planeta. Y se diagnosticaron antes, no sabían de qué se trataba, pero bueno, están hace miles de años en la Tierra, ¿no es cierto? La etimología del hongo, por eso se lo llaman fungemias. Fungi significa en latín sombrero. Fungi, ¿por qué le pone hongo? Y porque todos han visto lo que son los hongos que se ven a ojo desnudo, digamos, que lo vemos, que son los hongos que nacen por la humedad, ¿no es cierto?, que tienen como un sombrerito por encima del tallo, de ahí el nombre de fungis. Y la etimología los llevó a que se denominaran micosis o fungemias, por fungi. La definición exacta está relacionada con lo que yo les dije. Son organismos o microorganismos que tienen la capacidad de ser biológicamente células eucariotas. En algún momento se confundieron y las digamos, asignaron taxonómicamente como si fueran dentro de lo que son los vegetales. Pero ¿qué carecen para ser vegetales? No tienen clorofila.
Entonces viven en la naturaleza como saprófitos, es decir, se están nutriendo de todo lo que es la materia orgánica, y sobre todo materia orgánica extrayendo todo lo que son los nutrientes o materia orgánica muerta. Se encuentran, como las bacterias también, en cualquier parte del universo, es decir, son ubicuos. Y de acuerdo a las estructuras, ya lo vamos a ver enseguida, nosotros tenemos hongos que tienen la capacidad de formar esporas. Y yo creo que ya se lo comentamos cuando hablamos de esporas en bacterias, comentamos que los hongos tenían esporas y por eso hay hongos aerógenos que nos están conviviendo en simbiosis con nosotros. Es decir, en este momento todos estamos respirando esporas de hongo. ¿Ingresan esas esporas de hongo? Sí, ingresan esas esporas de hongo. ¿Y por quién son captadas? Y son captadas por el tracto respiratorio aéreo inferior, lo cual van a hacer que sean eliminadas, ¿no es cierto?, por expectoración, ¿no es cierto?, porque son tomadas por el mecanismo de defensa de las mucosas del tracto respiratorio aéreo inferior. Yo creo que ya les expliqué, hay liberación de mucina al ingresar la espora, que es un antígeno. Esa mucina que va a formar el moco es tomada por la cilia, envuelta y liberada hacia el exterior. Bueno, acá es lo que lo expliqué. Flora biota residente normal también de piel mucosa. Entonces, características que acá están resumidas. Son eucariotas, eso no se pueden olvidar más. ¿Por qué son eucariotas? Tampoco ustedes lo saben muy bien todo eso, ¿no es cierto? Cuando cursaron el pre de biología se lo tienen que haber explicado, porque poseen núcleo definido rodeado por una membrana nuclear. Principal diferencia con la bacteria. Principal diferencia con la bacteria. ¿Tienen pared celular? Tienen pared celular como tenían las bacterias, ¿no es cierto? Pero acá no está el peptidoglicano ni los lipopolisacáridos. Otra diferencia marcada. Acá están formadas por polímeros de glucosa y por manosa. Y a la principal componente se la denomina quitina. Tiene membrana celular compuestas por, como tenemos membrana celular en nuestras células eucariotas, rodeadas por colesterol, en este caso en vez de colesterol son esteroles. Y dentro de estos esteroles tenemos el ergosterol. El ergosterol es un componente muy importante. ¿Por qué? Porque es ciclo de acción y mecanismo de acción para eliminar el hongo cuando tenemos infecciones fúngicas. Una cosa que no les dije, las infecciones fúngicas son muy graves de erradicar, vamos a ver qué hongos, ¿no es cierto?, en pacientes inmunocomprometidos. Por eso les dije recién que eran oportunistas. Y los antimicóticos que tenemos son bastante pocos. Uno de esos antimicóticos, que son los triazoles, actúan inhibiendo el ergosterol.
Por eso el ergosterol es un target que tiene estos microorganismos donde van a actuar los antifúngicos o antimicóticos. Portadores de esporas, ya lo dijimos, no poseen clorofila, también lo dijimos, tienen nutrición heterófila, también dijimos, y algo que no tenían las bacterias, ni los virus, sí los parásitos. ¿Cómo se multiplicaban las bacterias? Por fisión binaria. Bueno, acá los hongos tienen reproducción sexual y asexual. Entonces, fíjense que van apareciendo diferencias. Algunos hongos, no todos, tienen estructuras ramificadas y filamentosas. No son los hongos que comúnmente vemos. Pero ahora vamos a ver la clasificación. Hongos unicelulares o levaduriformes y hongos pluricelulares y filamentosos. Los filamentosos tienen un cuerpo formado por estructuras ramificadas denominadas filamentos. Esas estructuras están formadas por una estructura básica que se la denomina cuerpo. Ya lo vamos a ver en detalle. Ese cuerpo es un conjunto de elementos que constituye lo que se va a denominar como talo. O sea, el talo es el cuerpo del hongo. Ustedes hacen una idea de lo que es un hongo, van a ver que está formado por esa estructura que yo les dije que parece un sombrerito y como si fuera un tallo. Eso es el talo del hongo. Ese talo está formado por distintos filamentos y esos filamentos se denominan hifas. Esto es importante lo que yo les estoy transmitiendo y en principio para ustedes no, pero dentro de unos años, cuando ya estén ejerciendo la profesión, es sumamente importante, pero sumamente importante. ¿Y por qué? Y porque mañana tenemos un paciente que ingresa a la terapia intensiva, ¿no es cierto?, con una insuficiencia respiratoria muy marcada. Lo primero que van a hacer ustedes es pedir los métodos de diagnósticos y entre los métodos de diagnóstico le van a hacer un lavado broncoalveolar, le van a sacar material del pulmón o una expectoración y van a mandarla a analizar al laboratorio. Cuando se analiza en el laboratorio, ustedes se acuerdan que eran métodos de diagnóstico directo, lo primero que se hacía era una observación en el microscopio. Entonces el microbiólogo puede que vea filamentos o hifas. Si ve filamentos o hifas, lo informa inmediatamente. Al informarlo, uno ya sabe que tiene una infección provocada por hongos. Y la cosa se complica porque estas infecciones, como les dije, son altamente virulentas y llevan a la muerte a un paciente en horas. Entonces, fíjense la importancia de recordar esto. Por supuesto, de acá a 5 años no lo van a recordar, lo volverán a ver cuando en 5 años tengan enfermedades infecciosas y cuando hagan la PFO con sus instructores. Pero a ustedes ya les tiene que sonar lo que son las hifas. Y las hifas están formadas
por una fina pared, que es el protoplasto, ¿no es cierto?, que tapiza las paredes o llena todo el espacio, y esas hifas que son filamentitos, ya lo vamos a ver en la figura, tienen dos características principales. Esas características es que pueden estar fragmentadas, que en la terminología de la micología se llaman hifas o filamentos segmentados o hifas cenocíticas. ¿Qué son hifas cenocíticas? No tienen fragmentos, es un solo componente. Ven las hifas en el microscopio con un solo componente. Y a ustedes deben estar pensando o van a pensar cuando estudien de qué nos sirve si son hifas sestadas o fragmentadas o son enteras. Es fundamental para el tratamiento y para el paciente, porque si yo tengo un paciente diabético, por ejemplo, y le tomo una muestra porque tiene una lesión en la piel, porque tiene una lesión a nivel nasal, una lesión que presenta características de mala perfusión, es decir, que no está irrigado, que se le ve la piel de color amoratado o la parte de las narinas de color amoratado, es decir, con necrosis, y le tomo una muestra, la miro al microscopio y veo hifas no septadas o no fragmentadas, sino cenocíticas, estoy frente a un género de hongo que se llama mucor. Y este mucor es totalmente invasivo, crece rápidamente, destruye la lámina cribosa, llega al sistema nervioso central y lo mata al paciente en horas porque invade todo el sistema nervioso central y no hay con qué salvarlo. Si esto se le da en una extremidad, por ejemplo, en una pierna o en un dedo del pie, la única manera de salvar a ese paciente es hacer una amputación. Así que vayan tomando lo más relevante de lo que estoy diciendo, porque es lo que realmente ustedes tienen que guardar ya en su memoria. No se les pueden olvidar. Bien. Sí. Y si no es segmentado, es un micelio cenocítico. Y eso tiene relación porque son del género mucor. Y todo lo que sea del género mucor que produce mucormicosis, que se llama, son altamente virulentos y tienen un alto índice de mortalidad. La mortalidad de un hongo de tipo mucor a nivel del sistema nervioso central es prácticamente el 100%. Pero siempre que no fragmentado. No. Un no segmentado siempre va a ser el género mucor. Son los únicos que no se segmentan. Los filamentos del género mucor. Bueno, y después tenemos las esporas. Ya hablamos de esporas en bacterias, tenemos las esporas en hongo. Y entonces, esas esporas, acuérdense que era como la cobertura de una semilla, ¿no es cierto? Es la menor unidad de propagación de los hongos, que puede ser sexuada o asexuada, no importa, lo importante es que esas esporas están
y esas esporas están en el medio ambiente. ¿Dónde se meten muchísimas esporas? Ahí. Los filtros del aire acondicionado se meten. Entonces, muchas veces en instituciones que son poco serias y no cumplen con los estándares de calidad, los quirófanos tienen aire acondicionado. Y esos aire acondicionados están llenos de esporas. Y usted mete al paciente, le hace un abordaje quirúrgico, lo parte como un pollo, ¿no?, al paciente, y esas esporas ingresan al organismo. Entonces, termina la cirugía con toda la precisión que le han hecho, pero llena de esporas. Y a los 7 días el paciente inicia una infección provocada por un hongo que lo más seguro es que para evitar eso, discúlpeme, para evitar eso, todos los quirófanos deberían tener filtros de alta eficiencia, que son los filtros EPA. Entonces saben un poquito de oro, pero todos los quirófanos deberían estar compuestos con tecnología de filtros EPA, o sea, filtros de alta eficiencia que no permiten que las esporas penetren. Esto también, ¿saben quién los tiene, estos filtros EPA? Los aviones, el aire acondicionado de los aviones. Entonces, las esporas son el mecanismo de transmisión más importante que tienen los hongos, sobre todo los hongos que son más patógenos. Bien, es posible que la mayoría de los que estamos acá hagamos una infección micótica por las esporas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmunológico que nos está garantizando protección. El sistema inmunológico, como lo expliqué recién, de la mucina, el moco, los cilios, etc., nos está garantizando protección. Por eso no enfermamos. Aunque, que hoy lo vamos a ver, hay algunos hongos que se denominan patógenos primarios que pueden llegar a contaminarnos, ¿no es cierto? Y bueno, por más sólido que esté nuestro sistema inmunológico, podemos llegar a tener infecciones fúngicas. Sí, usted me iba a preguntar algo, pues sí. No, eso no tiene fecha. Sí. También es, por supuesto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, esto es como en las bacterias. Uno se pregunta si realmente todos los hongos son perjudiciales. Fíjense, esta diapo es vieja, habla de 500.000 géneros y especies, ¿no es cierto? 500.000 géneros y especies. En este momento ya hay identificado más de 1,5 millones de géneros y especies de hongos. Gracias a la tecnología, como siempre le digo, día a día avanzamos. Patógenos para el hombre. ¿Hay patógenos estrictos? Sí. Como tenemos bacterias patógenas estrictas, tenemos hongos patógenos estrictos. Aparentemente, sin ser una cifra exacta, son entre 500 patógenos para el hombre. Y todos los días se van encontrando más patógenos. ¿Por qué? Porque van emergiendo, ¿no es cierto? Van emergiendo
nuevos hongos que van a invadir y van a infectar al paciente inmunocomprometido. Cuando hablo de inmunocomprometido, ustedes ya saben, pacientes oncológicos, pacientes con leucemia, pacientes trasplantados, pacientes diabéticos, son todos vulnerables a las esporas de los hongos. Esto es lo que yo les decía recién. No sé, no tengo láser. Bueno, ven, este es el talo, estas son las hifas que pueden ser septadas o no septadas. Acá está el talo, sobre el talo está el famoso fungi, de ahí el nombre de fungemias, las patologías, y tienen un talo aéreo y un talo de nutrición. Eso es a modo para que lo entiendan. Bueno, la pregunta... ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo y el talo? El cuerpo es todo. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de acción patógena de los hongos. Los hongos pueden infectarnos y causarnos una patología que se llama fungemia. Pero tienen otros mecanismos y ustedes seguro que en algún momento han tenido o han estado en contacto con esos mecanismos. Tenemos lo que se denomina micetismo. ¿Y qué es lo que es el micetismo? Es consumir hongos no comestibles, hongos que tienen toxinas y que producen infecciones gravísimas. Ese es el micetismo, comer hongos tóxicos o venenosos. No todos los hongos son comestibles. Las llamadas setas sí son comestibles, o champiñones. Pero hay hongos que tienen toxinas que se denominan micotoxinas, y esas micotoxinas nos intoxican y algunos son altamente tóxicos que pueden inclusive llevar a la muerte a un paciente. Después están los hongos actualmente que se utilizan en las fiestas electrónicas y todo lo demás, que son alucinógenos, ¿cierto? Bueno, muchos de esos hongos alucinógenos pueden producir micetismo. Esto ustedes tienen que transmitirlos a los pacientes. ¿Por qué? Porque se van aquel que haga psiquiatría o aquel que sea médico de atención primaria y tenga que recibir, que va a recibir pacientes que tienen adicción al consumo de drogas, tienen que advertirles sobre este tipo de infecciones. Luego tenemos algo que se llama micotoxicosis. ¿Y cuál es la diferencia entre el micetismo y la micotoxicosis? Ustedes seguros que todos han visto que si dejan el pan a lo mejor 3 o 4 días, aparece el moho, que llaman ustedes, o la gente en general, que se forman hongos sobre el pan, o se forman hongos sobre los lácteos. Entonces, ahí estamos consumiendo un alimento contaminado con hongos. Eso se llama micotoxicosis. ¿Por qué? Porque al consumir, hay veces que uno no se da cuenta y a lo mejor, o una verdura que lleva mucho tiempo en la heladera,
aparecen esas formas de moho, ¿no es cierto? Y uno cree que sacándole eso, directamente lo saca, lo ocupo igual, ¿no es cierto? Claro, lo ocupo igual, pero es que está invadido por todos lados. Lo que pasa es que la parte del micelio aéreo es lo que estamos viendo, pero por abajo está el hongo. Eso nos puede intoxicar y se llama micotoxicosis. Sí, o sea que esto sería, más que infección, sería una intoxicación alimentaria. Luego tenemos otra forma que actúan de forma patógena los hongos, y es lo que se llama reacción de hipersensibilidad. Y la reacción de hipersensibilidad la sufrimos muchísimo, y sobre todo acá en Mendoza, por el virus zombie. ¿Por qué? Porque las esporas se levantan cuando hay ese viento permanente e ingresan al tracto respiratorio aéreo superior, se depositan a nivel de senos etmoidales o senos paranasales, y aquellas personas que muchas tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que aparece? Aparece una reacción de atopía provocada por un aumento de la IgE, ¿no es cierto? Eso es lo que comúnmente dicen: tenés alergia a los ácaros, tenés alergia a las esporas de hongo, y andamos con rinorrea, con lagrimea, con cefalea, etc. Esto es producido por las esporas de los hongos a nivel de senos paranasales, de senos etmoidales, etc. Entonces, reacción de hipersensibilidad es otro mecanismo de acción patógena de los hongos. Y luego tenemos la infección por invasión a tejidos, que es lo que yo le he venido diciendo hasta ahora. Cuando el hongo invade la piel, cuando el hongo invade las mucosas, cuando el hongo invade las maneras en general, cuando el hongo ingresa al organismo a cavidades estériles, como es el parénquima pulmonar, que es el primero que recibe el impacto. ¿Por qué? Porque ingresa por vía aérea superior, logra evadir, porque el sistema inmunológico está debilitado, logra evadir todas las barreras, ya sean físicas, químicas o biológicas del organismo, atraviesa el tracto respiratorio aéreo inferior, llega a los alvéolos, ¿no es cierto? De los alvéolos pasa al parénquima y produce neumonías micóticas. Son muy graves en pacientes inmunocomprometidos. Complican muchísimo todo lo que sean trasplantes y cirugías. Estas neumonías micóticas son muy graves. ¿Y cuál es la causa principal? La que está en rojo, que dice ahí: escaso arsenal terapéutico. Es decir, si tenemos pocos antibióticos para tratar las bacterias multiresistentes a los antibióticos, tenemos mucho menor cantidad de antimicóticos. Pero a su vez, por eso hay que tener siempre algunas cosas presentes. ¿Qué es lo primero que yo les dije al principio cuando empezamos la clase? ¿Qué característica fundamental tienen los hongos diferentes de las bacterias? Son eucariotas. Y los antimicóticos no solamente van a actuar contra los hongos, no van a actuar contra nuestras células. Entonces los hongos son nefrotóxicos y hepatotóxicos.
todo lo que son antimicóticos o antifúngicos. Entonces, lamentablemente, ustedes en algún momento de su carrera se van a encontrar con enfermedades micóticas en los pacientes. Bueno, tendrán, si no son infectólogos, tendrán que hacer la consulta con infectólogo, porque realmente, esto lo digo con toda la humildad posible, realmente son pocos los profesionales, a excepción de los infectólogos, que saben hacer tratamientos efectivos para eliminar hongos. La gran mayoría siempre hace la interconsulta con infectología. Paciente con hongos, ¿no es cierto? No hongos primarios de la piel, por ejemplo, pero sí pacientes que son invadidos porque son pacientes inmunocomprometidos, realmente son difíciles de tratar y con mucha facilidad para tener una mortalidad alta. Bueno, un poco eso es una espora. Acá están liberándose las esporas y es lo que nosotros respiramos constantemente. Nuestro organismo está respirando miles y millones de esporas. Sí. ¿No se puede transmitir entre personas? Entre persona y persona no. Es muy difícil. No hay prácticamente forma de que se transmita entre persona y persona. Sí, los hongos de los superficiales. Por ejemplo, usted se va al club, se baña, se seca y tiene hongos, tiene una tiña. Y le presta la toalla a su compañera porque se olvidó la toalla, ahí puede haber una transmisión entre persona y persona. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque les dije que más o menos un 30% de la población está expuesta genéticamente, pero es una de las formas de transmisión entre persona y persona. Usando, o sea, ropa o fomites que estén en contacto con aquel que tiene la infección micótica superficial. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, esto es muy parecido a lo que vimos de algoritmo bacteriológico. Se hace un algoritmo micológico en donde la epidemiología es muy importante, pero sumamente importante. La epidemiología, ustedes no han tenido, no tienen en tercer año de epidemiología, pero todo lo que puedan averiguar del paciente es sumamente importante para ver si porta una infección micótica o no. ¿Por qué es tan importante? Porque ya vamos a ver, en el transcurso de la mañana, vamos a ver que hay hongos que se denominan regionales. Hay hongos que dependen de la región donde estemos. En Mendoza, por ejemplo, tenemos un hongo en el suelo, en la tierra, que se denomina coccidioide. Y ese hongo causa infecciones bastante graves. Y ¿cómo nos podemos contaminar con ese hongo? Hay personas rurales que trabajan en la tierra, hay personas que trabajan en la construcción, donde hay mucho polvo, aspiran mucha cantidad de esporas y provocan que esa cantidad de esporas vulnere el sistema inmunológico, lleguen al pulmón y hagan una neumonía. Otra forma de contagiarse con ese hongo coccidioide de Mendoza es, por ejemplo, lo que hacemos laboratorio. ¿Por qué? Porque en el laboratorio se hace crecer el hongo
Nosotros, por ejemplo, en el práctico que vamos a hacer, yo no les traigo hongos para que lo vean, porque yo desconozco si alguno de ustedes tiene alguna patología relacionada con el sistema inmunológico. Entonces sería un riesgo, porque las esporas salen, esas esporas se filtran. Yo, por ejemplo, tengo neumonía por coccidioides, porque destapé una placa, se me llené de esporas y hice la neumonía por coccidioides. O sea, es una enfermedad laboral. Después, hay hongos en la cuestión de la pampa húmeda que se denomina histoplasma, y ahí se pueden contagiar los rurales o gente que trabaja mucho en el campo con la tierra por el histoplasma. Hay otros hongos que se pueden contaminar, por ejemplo, por las plantas, que se denomina coccidioides. Y así ya lo vamos a ir viendo cómo hay distintas formas de epidemiológicamente determinar si un paciente tiene riesgo de estar contaminado. Por eso la epidemiología es sumamente importante. El nicho ecológico del hongo y el estado inmunológico del paciente. Esto es fundamental. Siempre que hablemos de enfermedades micóticas o fúngicas, tenemos que hacer estudios relacionados al estado inmunológico. Ni que hablar cuando les toque a ustedes un paciente y le detecten, qué sé yo, como les dije recién, una leucemia mieloblástica. Bueno, ese paciente hay que controlarlo totalmente. Si el paciente es un trasplantado de corazón, de hígado, de páncreas o lo que fuese, ¿no es cierto? Es un paciente que tiene que estar libre de cualquier tipo de contaminación con esporas. Por lo tanto, esos pacientes, los primeros días de su post-cirugía, están en habitaciones con prácticamente todo estéril, inclusive el aire es estéril porque tiene los famosos filtros EPA que ya les dije recién, porque cuando abren las puertas tienen presión negativa, es decir, el aire del exterior no ingresa a la habitación. Todos estos son los cuidados que hay que tener para que el paciente no haga infecciones. Si no, lo mata directamente. Y bueno, una vez que tenemos, si el paciente está infectado, vamos a necesitar tomar muestras y se van a hacer los estudios micológicos, como se hacían los estudios bacteriológicos, ¿no es cierto? Como les tiene que haber explicado el doctor en la parte de diagnóstico. Bueno. Entonces, ¿son todos los hongos realmente patógenos y nos enferman? No, tenemos hongos que los necesitamos que estén en el medio ambiente, porque fíjense qué importante que es que existan los hongos. Tenemos, desintegran la materia orgánica, que muchas veces son factores que van a influir sobre la microecología del sistema, ¿no es cierto? Entonces, hay hongos que desintegran materia orgánica, por eso se alimenta, por eso son heterófilos. Intervienen en procesos industriales de la fermentación, cuando tomamos cerveza, cuando tomamos bebidas como vino. ¿Qué hacemos? Hacemos una fermentación porque le agregamos levaduras, y esas levaduras
hacen que se produzca la fermentación de los hidratos de carbono y tenemos alimentos. Producción comercial de distintos productos farmacéuticos. Ya van a ver ustedes, cuando hablemos de antibióticos, cuando tengamos el tema antibiótico, la mayoría de los antibióticos salen de los hongos. Si yo le digo penicilina, ¿suena como antibiótico? Claro. Eso salió de un hongo que se llama penicilina. Si le digo cefalosporina, es un antibiótico que salió del Cephalosporium acremonium. Es decir, los hongos nos permiten tener sustancias medicamentosas como los antibióticos que son de máxima importancia para curar las enfermedades infecciosas. También sirven como alimentos, ¿no es cierto? Y tienen también su acción patógena. Pero no solamente son patógenos, sino que colaboran en muchas acciones del sistema para mantener el ecosistema con producción de sustancias que pueden de alguna manera contribuir a las distintas industrias. Cuando tenemos alteración del huésped, ya se los dije, la inmunidad celular disminuida, neutropenia, disminución de la fagocitosis, como en el caso de los diabéticos. Bueno, todo lo que sea alteración del sistema inmunológico celular u humoral, ¿no es cierto?, pues van a llevar a que puedan haber infecciones micóticas. Ya se los dije, no nos vamos a detener mucho en esto. Acá tienen lo mismo, todos los elementos de la inmunidad. Bien, la neutropenia, a ver si ustedes se acuerdan, lo vamos a analizar. Cuando nosotros tenemos células sanguíneas que maduran en la médula ósea, ¿cómo se denomina la primera fracción de defensa celular? Neutrófilo. Neutropenia, que tenemos disminuidos los neutrófilos. No tenemos las primeras células junto con los macrófagos que van a eliminar a el antígeno. Eso es todo. Bueno. Entonces, factores predisponentes en las infecciones fúngicas sistémicas. Cuando hablamos de infecciones fúngicas sistémicas, estamos hablando de que el hongo de alguna manera vulneró todos estos sistemas inmunológicos, se hizo, pasó a sangre, ¿no es cierto? Y se diseminó, hizo una diseminación hematógena. Entonces, eso es sistémica. La mayor cantidad, ¿cuáles son los factores que llevan a que esos hongos puedan invadirnos? Cuando nosotros, de alguna manera, desde el punto de vista médico, invadimos al paciente. Recién yo le hablé de cirugía y quirófanos que no están adaptados. Supónganse que ustedes tengan que poner un catéter, ¿no es cierto?, para poder pasar toda la medicación vía parenteral. Tienen que hacer una invasión por venocrisis
tienen que llegar a la arteria, hacer una vía central, ¿no es cierto? Entonces ahí están invadiendo. En esa invasión, si no hacen una buena asepsia de la piel, pueden introducir las esporas de los hongos o pueden introducir hongos unicelulares como los que habíamos hablado, las cándidas. Entonces, otro de los elementos que son muy débiles de mantener de aséptico son la estancia permanente en los hospitales, sometiendo al paciente a largos periodos de antibióticos. ¿Y por qué pasará esto? Si yo tengo un paciente que lo tengo hace 20 días con antibiótico, ¿qué es lo que va a hacer ese antibiótico? Va a eliminar la microbiota residente normal. Entonces se produce una disbiosis, van a bajar toda la microbiota residente normal, se va a destruir y van a aparecer los virus. Entonces las largas estancias en los hospitales llevan a que el paciente pueda hacer una infección mucosa, ¿cierto? Si nosotros ponemos que muchas veces es necesario porque el paciente tiene una prostatitis, porque el paciente tiene alguna alteración renal, se colocan sondas vesicales para que pueda orinar. Cuando nosotros ponemos la sonda vesical, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo la mucosa del aparato vesical. Al destruir esa mucosa nos quedamos con un déficit biológico de las defensas que tiene la mucosa, entre ellas defensinas y todas que ustedes conocen por inmunología. Bueno, ponemos la sonda y esa sonda a las 48 horas ya se encuentra colonizada por algunos hongos. Al cabo, si esa sonda se la dejan al paciente una semana, es un puchero de hongos lo que hacen en la sonda. Entonces, ese paciente es un paciente vulnerable, capaz de hacer una infección microbiana. Entonces, como ven, todo está relacionado con la inmunología, con el sistema inmune. Sí. ¿Cómo? Ahí decía profilaxis con azoles. ¿Profilaxis? Con azoles. Ah, ¿por qué? Porque hay veces que se hace algo que no se tiene que hacer. Pero si tenemos un paciente trasplantado, por ejemplo, ¿cierto?, que lo vamos a invadir permanentemente con vía central, con sonda, se le da como profilaxis el antimicótico, son azoles, como fluconazol, itraconazol, miconazol, esos son azoles. Bueno, transmisión nosocomial. Esto entre paciente y paciente. Alguien recién me preguntó con buen criterio si los hongos se contaminaban entre paciente y paciente. No. O sea, yo puedo tener en este momento una micosis, no se las voy a contaminar a ustedes. Pero, ¿cómo se puede llegar a contaminar entre paciente y paciente? ¿Quiénes son los receptores principales de la contaminación? Ustedes médicos, personal de salud en general, llámese técnico de laboratorio, técnico de hemoterapia, enfermería, médicos, etcétera, etcétera. Porque se lavan las manos. Y porque inspeccionan al paciente sin guantes. O inspeccionan con un par de guantes, inspeccionan 5 pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, que tiene una micosis y voy lo oculto, palpo abdomen,
hago un examen ginecológico y no me lavé las manos, no me cambié los guantes y voy y toco a otro paciente, las levaduras de la paciente A van a pasar al paciente B. Y así sí se contamina. Entonces por eso, lavado de manos, lo vamos a repetir siempre, es fundamental para evitar la transmisión entre paciente y paciente. ¿Qué otra fuente de infección micóticas hay? Sobre todo, las infecciones micóticas van a depender del tipo de hongo. Y esto sí es muy importante y esto sí son preguntas de examen. Los hongos, como les dije hace un rato, se dividen en hongos unicelulares y levaduras y pluricelulares o filamentosos. Esa clasificación se asocia con otra clasificación que no se pueden olvidar jamás. Todo lo que sea unicelular, levaduriforme, es endógeno. ¿Qué significa esto? ¿Alguno me puede decir? ¿Me puede ayudar porque me olvidé? ¿Qué? Exactamente, lo llevamos puesto. A cualquiera de ustedes, o yo, ahora me hago un raspado en las manos y cultivo y seguro me va a salir uno. Eso es endógeno y son levaduras. Entonces, hongos levaduriformes son endógenos. ¿Es posible que yo tenga hongos exógenos, o sea, pluricelular? Y es más difícil. Es mucho más difícil, porque yo puedo tener la espora, pero no tengo el hongo. Estoy colonizado con esporas que mi sistema inmunológico las está eliminando. Todo hongo exógeno generalmente es pluricelular filamentoso. Y ahí salen, fíjense ustedes, una figurita que va el exógeno a invadir a un paciente sobre esta figura que representa ser un edificio. ¿Y por qué se pone eso ahí? Porque lamentablemente en todas las construcciones, por el polvo, por la tierra, por el material, está lleno de esporas. Cuando ese edificio lo tiran o lo demuelen, ¿no es cierto? Hay una demolición del edificio, se llena de esporas. Ustedes en algún momento habrán pasado, están derrumbando una casa, y se llena de tierra y polvo. Ese polvo hay miles de millones de esporas. Si lamentablemente ese paciente que está marcando la flecha es un inmunocomprometido, puede llegar a hacer una infección micótica grave. Esto pasa mucho cuando se hacen las construcciones en los hospitales. Cuando se hace construcción en los hospitales, todo paciente inmunocomprometido tiene que estar herméticamente cerrada su habitación. Ni que hablar antes, ahora no por supuesto, antes era costumbre ir al hospital para ver a la mamá o a la señora que había sido mamá con un ramo de flores. Ahora el ramo de flores lo tiran, no le dejan entrar ni flores ni plantas, porque están llenas de esporas. Entonces contaminaban los hospitales con las plantitas bonitas que tenían para felicitar a la mamá. Entonces, llévenle un perfume a la mamá, un pack de pañales que hacen falta porque son caros. Bien, ¿quedó claro entonces las fuentes de infecciones?
O un chocolate, claro. Bueno, fíjense, otro ejemplo que le quería dar. Generalmente, uno de los, digamos, de las medidas de prevención, cuando hay cirugías, ¿no es cierto?, inclusive cuando son grandes cirugías, es hacerle un baño al paciente la noche anterior y antes de entrar al quirófano hacer otro baño. Bueno, esto está perfecto, pero esos baños tienen que ser con jabones antisépticos con clorexidina. ¿Por qué? Porque se demostró que las esporas, malditas esporas, estaban en la ducha. Entonces el paciente se bañaba, se llenaba de esporas y iba a quirófano repleto de esporas. Porque empezaron a haber brotes de infecciones micóticas y no sabían de dónde. Hasta que se dieron cuenta. Ni que hablar los pares de jabón no se utilizan, tiene que ser jabón líquido. ¿Por qué? Porque uno pasa la pastilla de jabón por zonas donde hay muchos hongos, las axilas, los genitales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se llenan de esporas. Entonces, justamente, jabón líquido con clorexidina, que es un antiséptico de alto poder. Ya vamos a ver cuando lo veamos antiséptico. Entonces, fíjense que los hongos están en todos lados. No hay lugar donde no haya hongos. Son totalmente ubicuos como las bacterias. ¿Está muy cansado? Hacemos un pequeño receso de 10 minutos y seguimos.